Gerardo Rico es diputado provincial del justicialismo, representa al movimiento Evita. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches, ¿cómo te va, Mauricio? Bien, ¿cómo ha quedado el justicialismo en la Cámara de Diputados después de los episodios que se vivieron en torno a que desde un lado se sostenía la candidatura de Rubeo, que finalmente quedó consagrado como presidente de la Cámara, y desde el otro lado María Eugenia Bielsa? Bueno, lo que hubo, fue una discusión sobre, digamos, características que para nosotros tenía que tener el presidente del cuerpo. Creo que eso, se saldó el día de la votación. Y lo que estamos haciendo ahora, que es lo que creo que debía haber hecho antes, pero lo que hay que hacer ahora, creo es ver los acuerdos que vamos logrando y los consensos que vamos logrando para tratar de conformar realmente, un bloque que en este caso es oficialista, ¿cierto? Porque creemos que tenemos una responsabilidad muy grande. Hoy ya no podemos decir que los responsables del funcionamiento de la legislatura o las leyes son responsabilidad del Frente Progresista. Es una responsabilidad política del peronismo, y entonces en ese sentido creo que hay que asumirla como tal. Y yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de congeniar y fundamentalmente de tener lo que yo le llamo un gran listado de acuerdos de políticas de Estado con respecto a lo que queremos nosotros, el peronismo quiere que hay que hacer en los próximos años. Y creo que, sobre esa base, porque yo creo que los acuerdos se logran fundamentalmente por política. Entonces creo que para lograr esos acuerdos hay que tener política, y lo que estamos intentando es hablar a partir de políticas de Estado que podamos tener en función de que por un lado somos oficialistas en la Cámara, pero somos oposición en la provincia, y lo que queremos hacer es la mejor gestión posible, ¿cierto?, en las dos cámaras, tanto en las senadores como diputados, para realmente ser una alternativa para el pueblo en las próximas elecciones dentro de 4 años. ¿Qué puede pasar, o qué crees que debe pasar en el justicialismo santafesino en lo inmediato? Porque se termina, creo que en marzo, una conducción que es la de Spinozzi, que viene de ser elegido cuando había otra realidad en el peronismo santafesino. El justicialismo viene de una derrota dura, fuerte a nivel provincial, pero después de ganar todas las elecciones en la provincia, en lo que refiere a diputado provincial, a senador provincial y en las presidenciales. ¿Qué debería hacer el peronismo ahora? Primero creo que es decir, hacer lo que se tiene que hacer. ¿Y cuál es? Si caducan, las autoridades actuales, lo que hay que hacer es llamar a elecciones, ¿cierto?, que se conformen todos aquellos y que participen todo el peronismo en la provincia para elegir, la autoridad que creemos que tenemos que tener. Es decir, cada uno va a ver seguramente, y me parece por parte es bueno que haya sectores, ¿cierto? Es decir, no todos los sectores opinamos igual. Es decir, estamos aquellos sectores que apoyamos desde el 2003 claramente el proyecto nacional de Néstor Kirchner y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, y otros sectores que a lo mejor no acompañan este proceso. Entonces lo que creo es que la forma correcta en democracia de definir quiénes son los que conducen cada proceso son elecciones, y por eso creo que lo correcto es que en marzo, abril, mayo, en función de los términos, los tiempos electorales, se elija una nueva conducción y que la gente, el afiliado del peronismo, sea el que defina quiénes son los que lo van a conducir. ¿Tiene candidato el movimiento Evita para conducir al peronismo? No, nosotros lo que tenemos, como te dije antes, de que de la misma manera que hay que lograr consensos para lograr conducciones y para lograr políticas, es decir, creo que lo que nosotros tenemos que hacer, para nosotros como movimiento Evita en particular, creo que lo que hay que aglutinar son a todos aquellos sectores, ¿cierto?, que acompañan este proceso de hace mucho tiempo. Ese espacio político que se construye a nivel nacional, que se le llama kirchnerismo, ¿cierto?, que hoy conduce Cristina. Y nosotros lo que queremos es que haya una expresión clara de ese proyecto nacional en Santa Fe. Y en ese sentido, vamos a tener candidatos propios, ya no como movimiento Evita, sino como espacio político. Nosotros somos una parte de todo el espacio kirchnerista, no somos el todo, no somos ni los más importantes ni los menos, sí somos una parte. Y para nosotros nuestra vocación es la unificación de todos aquellos, ¿cierto?, que coinciden con este proyecto nacional. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a hacer todo lo posible para que
va con la consigna la unidad en la diversidad. La unidad con el proyecto nacional, la diversidad, porque muchos provenimos de espacios diferentes, de construcción diferentes, de historias políticas diferentes, pero creo que lo más importante no es de dónde provenimos, sino qué hacemos y cuál es el proyecto que nosotros decimos defender. Y creo que, bueno, nosotros creemos que el proyecto de lo que fue en Argentina, el neoliberalismo, lo que es la época menemista, ese proceso creo que terminó, creo que, bueno, y que hay que construir un partido que sostenga, diríamos, en un futuro, diríamos, candidato que provenga de un espacio político en consonancia con el proyecto nacional. A ver, ustedes apoyaron a Rossi, Sí. Ahora en la Cámara se planteó esto, Bielsa, Rubeo pertenece al rosismo. ¿Cómo ves vos a Bielsa dentro del peronismo santafesino? Lo digo porque es a María Eugenia. Yo lo que creo que es una parte como somos parte todos, es decir, ni más ni menos, es decir, creo que todos conformamos el todo, es decir, el conjunto conformamos el todo. Y creo que las diferencias son diferencias secundarias y no principales, y yo creo que hay que evaluar eso, es decir, que el árbol no nos tape el bosque, es decir, normalmente en contiendas electorales suceden esto que sucedió ahora, que de pronto, bueno, por X circunstancias, porque uno piensa que es mejor una cosa que la otra, hay una disputa de espacios de política de poder. Pero creo que lo que no nos tiene que, no tenemos que dejar de lado, digamos que lo principal es otra cosa. Es decir, hoy María Eugenia también acompaña este proceso nacional. Entonces, negar eso sería ridículo. Entonces, yo creo que entre todos, ¿cierto?, tenemos que tener, ¿cierto?, la gran inteligencia, la honestidad intelectual, de tratar de conformar, ¿cierto?, un espacio político en conjunto para que realmente pues, seamos una alternativa de poder. Es decir, creo que las diferencias existen en todos lados. Es decir, en el peronismo, en el radicalismo, en la marcada Bosante, en el PRO, en todos lados. Es decir, y hay discusiones, digamos, porque a lo mejor el problema es la honestidad intelectual de saber, de reconocer esas diferencias para poder construir la unidad. Ahora, la unidad con aquellos que acompañamos este proyecto, diríamos. Yo lo que creo, yo no estoy de acuerdo con el amontonamiento político. Es decir, creo que eso no lleva a ningún... Y creo que hay que ser honesto con la gente, diríamos. Yo cuando le digo qué es lo que soy yo le digo y la gente después opte si me quiere votar o no, digamos, pero yo sí soy kirchnerista y apoyo este proyecto nacional de inclusión social, de producción y de trabajo, yo le quiero decir eso, yo no le quiero decir otra cosa para después hacer otra cosa. Entonces que la gente después tenga la posibilidad, el pueblo, el peronista, todo de optar por la opción que crea más conveniente. Ahora, yo no estoy, ¿cierto?, en eso de decir un discurso y después cambiar ese discurso si gana o se pierde. Entonces creo que hay que dejar de lado, porque la gente aparte quiere eso, es una forma también de recomponer a la sociedad con la política, ¿cierto? Y creo que, bueno, eso es muy importante, y yo creo que acá hay sectores del peronismo que ya fueron en el pasado, y que hay que construir con lo nuevo, y lo nuevo no es únicamente un problema generacional de edad, sino que creo que hay que conformar con aquellos que quieren una Argentina realmente inclusiva, participativa, como te dije antes, de producción y de trabajo. Es decir, cosas que, por ejemplo, en el discurso que ayer, con el máximo respeto de Dio Bonfatti, yo no los vi explicitados. ¿Qué te pareció el discurso de Bonfatti? Me pareció un discurso, no un discurso de política de Estado, primero. Es decir, no había un balance de la gestión. Primer punto, diríamos, es decir, un balance de gestión de 4 años. En ningún momento se planteó, ¿cierto?, ningún tema que tenga que ver con eso. Segundo, creo que los grandes desafíos nacionales que tenemos en la nación, ¿cierto?, el kirchnerismo, y que hay en la provincia, es el tema, para mí, central, de la tierra y la vivienda. Es decir, es el desafío más grande, el desafío del futuro. Lo vemos en casos esporádicos, en Formosa, en Jujuy, en el Indoamericano, etcétera, donde por un lado hubo una recuperación del trabajo, del poder adquisitivo, pero todavía no hay un poder de ahorro suficiente para que la gente más humilde, ¿cierto?, pueda adquirir la tierra o la vivienda. Y creo que eso es un deber del Estado. Y creo que es el desafío muy grande que hay. Sobre ese tema tampoco se habló. Después otro tema que para mí es fundamental, digamos. Es decir, nosotros hablamos permanentemente de producción y trabajo, Mauricio, y ayer no se tocó el tema. Yo lo que creo que no hablar de producción, sinceramente, me parece que
cuando de pronto el trabajo es lo que dignifica al ser humano, cuando el trabajo es aquello que hace que la sociedad pueda crecer en todos los aspectos de la vida. Creo que es un déficit muy alto. Y después, bueno, lo que no veo es que con una recaudación superavitaria en el último año, ¿cierto?, de las más altas de la historia de la provincia de Santa Fe, hayamos tenido un déficit de 1.500 millones de pesos. Y después otra cosa que veo, el no reconocimiento, yo creo, a uno de los hechos de corrupción más grandes que hay en la provincia, que es de una intendencia del Frente Progresista, que es Villa Donor Galvez, donde no se dice nada, no se habla. Es decir, yo creo que este gobierno... Ha sido un escándalo. Es un escándalo y no se dice nada. Todo, digamos, es decir, el intendente se escapó hace 15 días que nadie sabe dónde está, dejó 40 millones de pesos en deuda, los trabajadores no están cobrando. Hoy asumió el nuevo intendente y en solidaridad con él se trabajó, digamos, sacaron la basura, pero bueno, no se habla de ese tema. Y realmente era el intendente de la tercera ciudad de esta provincia de Santa Fe, ¿cierto?, que realmente vive postrada. Ver, honestamente, estar uno en Rosario y caminar 5 metros, llegar a Villa Donor Galvez y ver la situación en que vive, realmente me parece vergonzante. Y creo que no asumir, ¿cierto?, este gobierno, digamos, un hecho de corrupción de esta magnitud. Creo que está la responsabilidad, por un lado, del intendente Muravito, clara, de Zabalza, su jefe político, y de Virne, que era el gobernador. Es decir, en esta escala creo que hay que ser claro y contundente. Es decir, acá este hecho tienen que decir públicamente qué pasa. ¿Y dónde está Muravito? Eso que nadie explica dónde está Muravito. Hoy asumió ante una escribana el intendente, pero nadie sabe dónde está Muravito. Es decir, yo lo que creo es que hay una falta de consideración, no únicamente para los ciudadanos de Villa Donor Galvez, sino para el ciudadano de Santa Fe, para la política, y creo que es aplicar esto, tratar de solucionarlo, tratar de ser querellante contra el propio intendente propio, porque eso es lo que quiere la gente. Es decir, porque todo el mundo se puede equivocar, ¿cierto? Ahora, si es de tu propio partido, sos el primero que tenés que salir hacia afuera y decir, bueno, sí señores, esto es así, nos autocriticamos de todo esto, Muravito que se presente. Digamos, y bueno, y del gobierno provincial nadie dice nada, no lo dice Wiener, no lo dice Bonfatti. Y creo que, bueno, ese es uno de los hechos de corrupción más grandes de esta provincia, sin contar otros. Gracias por haber venido, Gerardo. No, gracias a vos por la invitación. Estuvimos con Gerardo Rico, diputado provincial del Movimiento Evita, del Justicialismo. Corte, conclusiones y despedimos el programa.